Buen día, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con nuestra serie de temas generales. Ya saben que esta serie como tal no presenta una serie en cuanto a un estudio en específico, sino que simplemente son temas en los cuales se me hace alguna pregunta y pues se hace un tema relacionado a eso. En esta ocasión vamos a estudiar acerca del don profético o el don de profecía, como también se le conoce. Y esto es bastante importante porque todos podemos observar que nos encontramos ya en los últimos días. Entonces es importante saber identificar cuál es el don de profecía, porque es precisamente a través de este don que el conocimiento de la Escritura se vuelve a expandir. Así que antes de comenzar a adentrarnos en este tema, yo les invito a que me acompañen a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este día por las bendiciones que indudablemente has derramado en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por toda provisión que has hecho para nosotros para poder subsistir. Y te rogamos, Padre, en esta tarde, que por favor tu Santo Espíritu nos acompañe y nos dirige en nuestro estudio, que podamos tener un completo entendimiento, Señor, sobre esto, y que podamos poner en práctica, Señor, las lecciones que tienes guardadas para nosotros. Acompáñanos a cada uno de los que estamos escuchando este tema, y sobre todo, ruego de tu bendición, Señor, que me permitas hablar palabras llenas de vida, Señor, palabras tuyas. Acompáñanos, te lo rogamos, y te pedimos que puedas perdonar nuestras faltas, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las primeras preguntas que nosotros debemos hacernos es ¿cómo se obtiene el don de profecía? ¿Será algo que yo mismo pueda desarrollar? ¿O es algo que Dios da al ser humano? Para ello vamos a consultar precisamente la Escritura. En 1 Corintios capítulo 12 versos 4 al 11 se nos dice lo siguiente respecto al don de profecía. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro, noten, profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Notemos que dentro de estos dones, que el Espíritu es el que los da, se encuentra el don de la profecía. Entonces esto es algo que Dios evidentemente es el que otorga, como Él lo quiere. Ahora, una de las cosas que también nosotros debemos de tener en cuenta es para qué se utiliza el don de profecía. De acuerdo a Romanos capítulo 12 versos 6 y 7 nos dice lo siguiente, teniendo pues diversidad de dones según la gracia que nos es dada, si profecía, y aquí es donde se encuentra este don, profeticemos conforme a la medida de la fe, o si ministerio, usémoslo en ministrar, el que enseña en la enseñanza, de manera que, al ver esto, nosotros podemos darnos cuenta que el don de la profecía se utiliza precisamente para profetizar, y esta profetización no solamente es para anunciar cosas venideras, sino también para amonestar al pueblo sobre pecados que esté cometiendo. Ahora, este don de profecía, como bien dice aquí, es utilizado para profetizar, pero en Amós capítulo 2, verso 12 se nos dice, ¿quién generalmente tiene este don? Dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo, no profeticéis. De manera que nosotros observamos que generalmente los que están profetizando son llamados profetas. Entonces son estos profetas a los cuales Dios les ha entregado el don de la profecía, y estos a su vez van a profetizar. Y como bien dice Amós nuevamente en el capítulo 3 versos 7 al 8, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Rugiendo el león, ¿quién no temerá? Hablando Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? De manera que los profetas son siervos escogidos por Dios para poder anunciar las cosas que han de suceder y sobre todo para amonestar al pueblo. Esa es una de las funciones o varias de las funciones que tienen los profetas.
Y lo que nosotros debemos de preguntarnos es, ¿qué características debe de tener un profeta verdadero? Porque la misma escritura nos dice que debemos de saber identificar el don de profecía, o en este caso, saber identificar a un verdadero profeta. Para ello la Biblia nos ofrece diversas características. Por ejemplo, Números capítulo 12, verso 6, nos dice que, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Una de las características que tiene un profeta de Dios es que Dios le va a hablar a éste a través de visiones, en sueños, ya sea visiones en que el profeta esté despierto o también que éste esté durmiendo, entonces Dios hablará con él a través de los sueños. Así que esta es una característica de un profeta verdadero. Otra característica es lo que dice Isaías capítulo 8, verso 20. Dice la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Un profeta verdadero siempre te va a hablar conforme a la ley y al testimonio, a lo que dice la ley moral de los 10 mandamientos y a lo que dicen los otros profetas, dado que el espíritu de los profetas está sujeto a los mismos profetas. Si se levanta un profeta contradiciendo a un profeta anterior, entonces este nuevo profeta o supuesto profeta no es verdadero. Por tanto, no hay que hacerle caso. Por eso es que dice el pasaje, a la ley y al testimonio. Y también si algún profeta te está llevando a hacer algo malo, algo que está en contra de lo que Dios ha pedido, tampoco lo escuches, porque los profetas verdaderos únicamente nos van a llevar a adorar al verdadero Dios y obedecer su ley, sus mandamientos. Otra característica también que encontramos en la Biblia se encuentra en Deuteronomios capítulo 18, verso 22. Dice, cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Otra de las cosas es que si el profeta está profetizando que va a suceder un evento en tal tiempo o más adelante, aunque no diga el tiempo, y este nunca se llega a cumplir, pues realmente no era un verdadero profeta. O dicho de otra forma, como bien dice aquí, Jehová no ha hablado a través de esa persona que se proclamó profeta. Esa es otra característica también en tener en mente. También Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 al 3, nos explica algo similar. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Entonces, cualquier profeta que no hablare o que no confiese a Jesucristo, realmente este no es un verdadero profeta. Si lo hace menos, si no lo toma en cuenta, si no lo predica, entonces no es un verdadero profeta. Mateo capítulo 7, versos 15 al 20 nos dice lo siguiente, y esto es palabra de Cristo, o más bien es dicho por Cristo directamente en los días en los que estuve en esta tierra. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, el comportamiento y la actitud o el carácter de un profeta, en eso se notará si es realmente un profeta. Por eso es que habla aquí de los frutos, y estos frutos tienen que ser los frutos del Espíritu Santo, que ustedes pueden encontrar en el libro de Gálatas. Entonces, si estos que se proclaman profetas, no tienen estos frutos, son falsos profetas, como dice aquí. Son lobos que están vestidos como ovejas. También el libro de Jeremías nos dice algo semejante. En Jeremías capítulo 14, verso 14 dice, me dijo entonces Jehová, los profetas profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Os profetizan visión mentirosa, adivinación y vanidad y el engaño de su corazón. Un profeta jamás se va a exaltar a sí mismo, o va a tener una actitud en la cual va a exaltarse a sí mismo en lugar de Dios. Un profeta verdadero no hará eso, sino que
En todo su ministerio, lo que él va a hacer es exaltar a Dios por sobre todas las cosas. Ese siempre va a ser su objetivo, y nosotros lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura. Todos los profetas que se levantaron siempre estaban alabando a Dios y siempre estaban proclamando el nombre de Jehová y haciendo que el pueblo escuchara la voz de Dios. Ese era el objetivo que ellos tenían. Jamás su objetivo fue el de enriquecerse a sí mismos o procurando un bien personal. Todos sus pensamientos estaban enfocados en exaltar a Cristo, o en este caso, exaltar a la deidad completa. También nosotros podemos encontrar otra característica en el capítulo 23, versos 21 y 22. Dice: yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esto era lo que les comentaba hace un momento, que un verdadero profeta jamás te va a invitar a que te opongas a Dios o a ponerte en contra de Dios violando uno de sus mandamientos. Al contrario, lo que te va a decir este profeta es que corrijas tu camino y que busques a Dios. Y si ve que estás haciendo mal algo, te lo va a decir, para que puedas corregir tu camino. Ese es uno de los trabajos de un profeta verdadero, hacer que las personas se vuelvan a Dios, se vuelvan de sus malos caminos. Una vez que nosotros ya conocemos las características de un profeta verdadero, ahora lo que debemos de preguntarnos es: ¿una mujer puede llegar a ser profeta? Porque realmente cuando nosotros vemos en la Escritura, pareciera ser que en todo momento Dios ha escogido a hombres siempre, pero ¿hubo mujeres que fueron profetas? Si nosotros buscamos a lo largo de la Escritura, sí vamos a encontrar evidencia de esto. Por ejemplo, Éxodo capítulo 15, verso 20, nos dice que Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Entonces aquí lo que estamos observando es que Miriam era profetisa, de manera que ella era profeta. Ahora, Jueces capítulo 4, versos 4 al 5, aquí encontramos otra profeta de Dios. Dice: y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, esposa de Lapidot, y ella se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Aquí es donde encontramos una segunda evidencia de esto. También en Segunda de Reyes capítulo 22 verso 14 nos dice: entonces fue Hilcías el sacerdote, y Ahicam, y Acbor, y Safán, y Asaías, a Hulda profetisa. Aquí encontramos otra mujer, esposa de Salum, hijo de Ticba, hijo de Araaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Joel capítulo 2 verso 28, que es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, también nos habla sobre esto. Dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. De manera que estamos observando que este don de profecía es otorgado también a las mujeres. Hechos capítulo 21 verso 9 nos dice: y éste tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Evidentemente aquí también vemos el don profético en mujeres. Primera de Corintios capítulo 11 verso 5 dice: mas toda mujer que ora o profetiza, esto le está diciendo Pablo, no cubierta su cabeza, deshonra su cabeza, porque lo mismo es que si se rapase. Entonces hasta aquí es evidente ver que dentro de la Biblia también existieron mujeres que fueron profetas de Dios, y no solamente hubo varones. Entonces esto no es algo exclusivo del hombre, sino que también se extiende a la mujer. Y algo que nosotros debemos de saber es que en los últimos días el don profético se iba a manifestar en la iglesia verdadera. Si nosotros, por ejemplo, leemos Apocalipsis capítulo 12, el verso 17, se nos dice aquí que el dragón se enfureció contra la mujer, es decir, contra la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales, y aquí vienen 2 características del remanente de la simiente, los cuales guardan los mandamientos de Dios, es decir, su ley moral, los 10 mandamientos, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí lo que podemos preguntarnos es: ¿y cuál es el testimonio de Jesucristo? Pues si buscamos en la Escritura, en este caso en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 19, el verso 10, se nos dice cuál es este testimonio de Jesucristo. Dice: y yo me postré a sus pies para adorarle. Esto lo está haciendo Juan con el acompañante.
Dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, noten, es el espíritu de la profecía. Entonces, una característica de la iglesia verdadera o del remanente de la simiente de la mujer que está huyendo del dragón es la que guarda los mandamientos de Dios, es decir, su ley moral, y también tiene el espíritu de profecía. Y nosotros como adventistas creemos que este don de profecía se manifestó en la vida de la hermana Ellen G. White, o también conocida como Elena G. White. Ella nació en Estados Unidos el 26 de noviembre de 1827 y murió el 16 de julio de 1915. Ya tiene tiempo de su muerte. Ella se bautizó a los 12 años en 1840 en una iglesia metodista. Conoció el mensaje millerita, o también llamado el mensaje del advenimiento, en 1842. Y en 1844 fue cuando ella tuvo su primera visión, después del gran chasco del 22 de octubre que tuvieron los milleritas en aquella época. Entonces nosotros creemos que en ella se manifestó este don. ¿Y cómo podemos comprobar esto de alguna manera? Durante su vida, ella escribió más de 5,000 artículos de periódicos y 40 libros actualmente, incluyendo las compilaciones de sus 100,000 páginas de manuscritos, y se han publicado cerca de 100 libros, los cuales han sido traducidos a más de 144 idiomas en el mundo. Algo que cabe destacar de ella es precisamente toda esta cantidad de escritura, porque ella no terminó la escuela. Entonces, para los conocimientos que ella tenía respecto a muchos temas como salud, evangelismo, entre otras cosas, no cabe duda de que en ella se estuvo manifestando precisamente el don profético. Ahora, ¿qué relación tiene su nombre también con este don profético? Si recordamos, les había dicho que en español se le conoce como Elena G. White, pero en inglés, su nombre original, antes de que ella se casara, ella se llamaba Helen Gould Harmon. Y una vez que ella se casó, ahora el apellido Harmon cambió por el apellido White. Entonces a ella por eso se le conoce hoy en día como Helen Gould White. Y algo que nosotros hemos encontrado a lo largo de la escritura es que el nombre del profeta en ocasiones estaba relacionado con el ministerio que iba a desempeñar. Por ejemplo, Génesis capítulo 5 versos 21 al 23, aquí se nos dice que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En este caso sabemos que Enoc fue profeta, y su hijo Matusalén, Enoc le puso este nombre precisamente para profetizar lo que se avecinaba. ¿Y qué era lo que se avecinaba más adelante en los días de Noé? Pues precisamente el diluvio. Así que Matusalén, si uno busca el significado de su nombre, este significa cuando él muera, vendrá. ¿Qué es lo que iba a venir? Pues precisamente el diluvio. Así también ustedes pueden encontrar tal vez alguna otra definición o significado, que es cuando muera, será enviado. Y con esto, Enoc, cuando fue llevado por Dios, dejó un mensaje precisamente para el mundo, que con la muerte de Matusalén iba a venir el diluvio. Entonces los nombres también llevan un significado importante en la vida de un profeta. En este caso vamos a ver cuál es el significado que tiene el nombre de Helen G. White. Como ustedes saben, el primer nombre que aparece ahí es Helen, y Helen significa el resplandor del sol, resplandeciente, o también puede significar una antorcha. Y estos significados nos ayudan bastante a la hora de ver por qué Dios escogió a esta mujer. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, en cuanto a Helen, ya sabemos que representa el resplandor, una antorcha. En pocas palabras, simboliza una luz. El apellido Gould, por otra parte, consulté 3 diferentes fuentes. La primera de ellas es un sitio web que se llama House of Names, que nos muestra cuál es el significado de algunos nombres. En este caso, del nombre Gould.
Dice aquí que el nombre Gold está ligado a la antigua cultura anglosajona de Inglaterra y viene de la vieja palabra inglesa gold, que gold al español pues es oro. Dice, el nombre Gold ha sufrido muchas variaciones ortográficas, incluyendo Gold, Gilder, entre otros. Entonces es evidente ver que este nombre Gold en realidad sufrió una variación ortográfica, como dice aquí. Incluyeron la letra U, cuando en realidad el apellido es Gold, como oro. Otra fuente que consulté, en este caso fue Wikipedia en inglés, y menciona que es un apellido originario principalmente de Irlanda, Escocia e Inglaterra. Gold es una variante del apellido Gold, que es un nombre muy antiguo encontrado en Escocia e Inglaterra. Y la última fuente, y la que me pareció bastante interesante por el significado que se le dio a ese nombre y por qué razón era utilizado para algunas personas, es del sitio web SurnameDB. Aquí nos dice que hay dos posibles fuentes para este apellido. Dice, tal vez venga de un nombre o apodo personal derivado del viejo inglés del séptimo siglo, Golda, masculino, o Golde, femenino, que significa oro. Noten, no necesariamente es gold en inglés, sino que bien puede ser Golda o Golde, que en ambos casos significa oro. Originalmente dado a uno con pelo dorado brillante, o tal vez en algunos casos a una persona preciosa. También la segunda fuente que se menciona aquí es que Gold es de nombre profesional metonímico para un trabajador de oro, refinador, joyero o dorador. Y esto en lo personal me pareció muy interesante, porque nosotros sabemos que en la escritura generalmente Dios utiliza estos símbolos para describir su relación con su pueblo, siendo Dios como ese joyero o ese refinador, y nosotros siendo ese oro o la plata que ha de ser refinado en el fuego. Y finalmente tenemos el apellido White, que en inglés pues realmente significa blanco, y esto pues es en español lo mismo, ¿cierto? Solamente que en su variante en inglés. Y esto pues no tiene, por lo menos no hay necesidad de buscarle un significado, porque literalmente eso significa blanco. Así que cuando nosotros pensamos en el mensaje a la Odisea, ese mensaje que Dios envió a esta iglesia para sacarla de su letargo espiritual, aquí se nos dice en Apocalipsis capítulo 3 versos 17 al 18 en cuanto a la condición de la Odisea. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Entonces lo que observamos aquí es que la condición de la Odisea es realmente deplorable, porque realmente se siente rica por su condición, pero realmente es pobre. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico realmente, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Estas cosas deben ya de hacernos alguna conexión en nuestra mente en relación al apellido y nombre de la hermana Helen G. White. Aquí, por ejemplo, el oro refinado en fuego representa el primer apellido que tiene la hermana White, el apellido Gold, que ya vimos que está relacionado al oro, y es un oro, o más bien es un nombre, el Gold, que le era asignado a las personas que profesionalmente se dedicaban a la refinación o eran joyeros, y esto no lo vemos realmente como una simple casualidad. Por alguna razón el apellido, el nombre y posteriormente el apellido que obtuvo la hermana White después que se casó, pues hacen una alusión precisamente a estos mensajes o a estas recomendaciones que se le están dando a la Odisea. Sabemos que vestiduras blancas es otra de las cosas para que no se descubra la vergüenza de la desnudez de la Odisea, y esto pues tiene relación al apellido del esposo de la hermana Helen, que es White. Al igual que las vestiduras blancas, aquí tenemos este apellido White. Y finalmente tenemos el nombre de Helen, que lo podemos asociar nosotros con el colirio, porque aquí el colirio, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, se le está dando a la Odisea para que pueda ver. Y realmente el apellido Helen, como tal, habíamos visto que representa una antorcha o una luz o algo brillante, de manera que sabemos que cuando un lugar es muy oscuro,
lo único que nos puede ayudar a ver correctamente dentro de la oscuridad pues es la luz. No decimos que la hermana White sea una luz como tal, porque aún nosotros somos siervos de Dios así como los profetas, sino que Dios está utilizando a esta hermana precisamente para dar mensajes a la iglesia de la Odisea, a la última iglesia que se menciona en Apocalipsis. Y esos mensajes van a traer estas cosas de oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. Eso es lo que va a traer precisamente todos los escritos de la hermana White. Ahora bien, ¿qué recomendaciones nosotros podemos dar en lo concerniente a los escritos? Primeramente, segunda de Crónicas capítulo 20 y 20 nos dicen lo siguiente respecto a un profeta y a sus palabras. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Noten, hay que creer en Dios y vamos a estar seguros, pero también si creemos a sus profetas, vamos a ser prosperados. El único propósito con el cual Dios utilizó a la hermana White es para que pudiera Dios ampliarnos un poco más lo que es la escritura, darnos más información que nosotros podamos utilizar en nuestro día a día. ¿Para qué? Pues precisamente para estar teniendo oro refinado en fuego, para ponernos vestiduras blancas y para ungir nuestros ojos con colirio. Precisamente por esa razón Dios estuvo dando muchos mensajes a través de la hermana White, mensajes que si la iglesia los pusiera en práctica, como bien se le dijo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ninguna plaga que tocó a los egipcios tocaría a su pueblo. Pero lamentablemente, aún dentro del mismo adventismo, se ha estado rechazando constantemente estos escritos. Por eso es que muchos no prosperan. ¿Por qué? Porque no están escuchando a los profetas de Dios. Jeremías capítulo 25, versos del 1 al 7, nos dice lo siguiente en lo tocante a no escuchar a un profeta. Dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era al año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, vino a mí palabra de Jehová, y os he hablado madrugando y dando aviso, mas no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y morad en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que Dios envía profetas con un único propósito, y es el de hacer volver a su pueblo de su mal camino y poderlo guiar hacia la Canaán celestial. Ese es el rol que tiene un profeta, y cuando Dios lo envía, el pueblo debe de escuchar porque son consejos que vienen de Dios, y realmente los escritos de la hermana White no se deben de imponer a nadie, son consejos que Dios mismo está enviando a su pueblo. Por ejemplo, hoy en día muchos en el adventismo en general desechan mucho la reforma pro salud. Dicen que eso pues es para que el tiempo, o que no hace daño comer un poco de carne. Pero lo más curioso, podría ponerlo de esta forma, es que cuando las personas se enferman, y enferman de gravedad, con alguna enfermedad crónica, siempre recurren a Dios pidiendo sanidad, cuando ya Dios dio una guía a través de la reforma pro salud, que fue dado a través de la hermana White, de las cosas que nosotros debemos de comer y cuáles no. No son solamente cosas dadas para ver si podemos o no, o queremos o no guardarlas, son consejos que debemos de seguir. Por eso es que dice Josafat: creed a sus profetas y seréis prosperados, porque el profeta no vino hablando por sí mismo, vino hablando en nombre de Dios, y si Dios nos está dando ese consejo, hay que escucharlo. De igual forma, en lo tocante a muchos otros temas en torno a la escritura, la hermana White ha hablado mucho sobre esos temas.
de los cuales ella ahonda todavía más de lo que está escrito en la Biblia. No es que ella vaya a ser reemplazada por la Biblia, porque realmente no es así. Incluso ella misma lo dijo en muchas ocasiones, que ella no vino para reemplazar a la Biblia, y que la misma Biblia basta para entender las cosas, entender cuál es el buen camino para andar en él. Sin embargo, Dios en su misericordia tuvo a bien enviarnos a un profeta, a esta última iglesia. Por tanto, nosotros debemos de escuchar lo que tiene que decir, porque no nos vaya a suceder lo que se comenta en 2 de Crónicas capítulo 36, versos 15 al 17. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por medio de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Volviendo al ejemplo de la reforma pro salud, si Dios viera que fuera malo el que siguiéramos esos consejos, ¿ustedes creen que Dios lo hubiera dicho desde el inicio? Mucho antes de que muchos científicos, nutriólogos hubieran dicho que la alimentación basada en plantas es buena. ¿Ustedes creen que Dios se hubiera tomado a la tarea de enviarnos un mensaje de ese tipo si no viera que es importante no solamente en nuestra salud física, sino también en lo espiritual? No, mis hermanos, Dios conoce nuestros cuerpos, Él es el creador de estos cuerpos, y Él sabe lo que los cuerpos necesitan para estar sanos. Y si nosotros nos enfermamos de gravedad, es por culpa nuestra, no es culpa de Dios. No es que Dios nos esté enviando pruebas para ver si las vamos a soportar. Nosotros, por nuestra negligencia, no quisimos escuchar los consejos que fueron dados ya hace más de un siglo atrás. Dice aquí: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Hoy en día sabemos que Babilonia está representando a un sistema religioso falso, un sistema religioso pagano, y Dios tuvo a bien el avisarnos de que más adelante habrá una ley dominical, de manera que, para que no nos ocurra esto, debemos de escuchar lo que el profeta tiene que decirnos, y esto de la ley dominical uno lo puede encontrar fácilmente en el espíritu de profecía, en los escritos de la hermana White. Ahí Dios precisamente nos advirtió de estos eventos y nos muestra de qué formas se darán, cuáles serán las formas por las cuales el enemigo está trabajando precisamente para llevar a cabo esa obra. Entonces nosotros lo que debemos hacer es sentarnos y escuchar. Hay también otros muchos consejos que Dios dio a través de esta hermana, y también algunas otras profecías que todavía no han alcanzado su cumplimiento, pero tarde que temprano van a alcanzarlo. Y de nosotros depende si hemos de estar preparados o no para esas situaciones. Así que la invitación de este tema, en general para el adventismo, es que comencemos a leer estos escritos, porque estos, sin duda alguna, nos van a ayudar a prosperar en nuestra estancia aquí en la tierra, a seguir como unos peregrinos. Si decidimos ignorar estas advertencias, va a repercutir en nuestra vida espiritual y en nuestro destino eterno. Otra de las cosas que yo les invito a que hagan, y es para que ustedes mismos puedan probar el don profético, es que lean alguno de los libros de la señora White y compárenlo con las enseñanzas de la Biblia, y se darán cuenta que no hay nada que la hermana White esté contradiciendo de la palabra de Dios. Al contrario, reafirma todo lo escrito por los profetas antiguos, que esa es una de las características que yo les mencioné al inicio de este estudio. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.